¿Qué significa realmente la demanda de 225.000 millones de dólares presentada por el fondo inversor estadounidense Noble Capital RSD contra Rusia? ¿Es un simple caso jurídico inusual o un desafío calculado que pone a prueba la fortaleza financiera y política de un país? Lo que parecía una reliquia olvidada de 1916 ahora vuelve con fuerza, usando cifras y cláusulas antiguas para crear una presión sin precedentes. ¿Hasta dónde llegará esta disputa que mezcla historia y finanzas en una batalla implacable? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Este caso no es un mero anacronismo. Noble Capital declara poseer bonos emitidos por la antigua Rusia imperial con un valor nominal de 25 millones de dólares y una tasa fija del 5,5% vinculados al oro. Desde allí, aplican una fórmula que incorpora intereses acumulados durante más de un siglo, revalorización e indexación, elevando la cifra reclamada a un monto que rivaliza con los presupuestos anuales de naciones poderosas. Lo esencial no es la historia, sino un cálculo frío que busca responder: ¿qué tan lejos se puede llegar hoy con estos argumentos financieros y legales? La demanda se basa en un principio simple pero polémico. Al reconocer la Federación Rusa a la Unión Soviética como su sucesora legal, Noble Capital sostiene que debe responder también por las deudas contraídas por el antiguo Estado imperial, anulado hace más de 100 años. Se minimizan las revoluciones y las cancelaciones históricas como meros detalles menores. La tesis principal es utilitaria. Existe un activo, hay un sucesor, por lo tanto, debe haber un pagador. Pero esta lógica plantea muchas incógnitas sin resolver. En respuesta, el vicepresidente del Comité Parlamentario Ruso, Sergei Obukhov, ha enfatizado que la Federación Rusa no es heredera directa de la Rusia imperial, ya que la Unión Soviética anuló oficialmente todas las obligaciones del régimen zarista, cerrando cualquier posible reclamación. Esta postura ha sido mantenida durante décadas en foros internacionales, considerada una cuestión zanjada. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el equilibrio de poder cambia y esos acuerdos que parecían inamovibles comienzan a resquebrajarse? Surge aquí una advertencia apenas susurrada. En los años 90, decisiones tomadas por el gobierno de Víktor Chernomyrdin, pagando parte de las deudas prerrevolucionarias a Francia, crearon un precedente legal peligroso. En sistemas jurídicos anglosajones, un precedente no es historia, sino una herramienta activa que puede ser invocada repetidamente. Este cambio abrió la puerta a nuevas reclamaciones y replantea la seguridad de la posición rusa en esta disputa. La lógica que se aplica a Rusia no se extiende a otros países que también formaban parte del imperio, como Finlandia o Polonia. Estas diferencias no se justifican por criterios históricos o equidad territorial, sino por la capacidad política y el acceso efectivo a los activos congelados. La realidad internacional no funciona con simetrías jurídicas, sino con influencias y oportunidades concretas. Esto intensifica la tensión sobre quién, en última instancia, debe responder por estas obligaciones centenarias. Un elemento particularmente delicado es la exigencia de que los pagos se realicen con recursos congelados de Rusia en el extranjero. Esto trasciende el debate histórico y se convierte en un enfrentamiento directo sobre activos presentes bajo control externo. La demanda entonces se convierte en un instrumento para legalizar el despojo, disfrazándolo de resolución judicial frente a una presión política y financiera evidente. Esta dinámica es seguida con atención por reguladores y diplomáticos. Sergei Obukhov reconoce la complejidad del asunto y señala que en este caso el derecho y la política se entrelazan con fuerza, muchas veces dejando el argumento legal en un segundo plano frente a los intereses geopolíticos y económicos en juego. La cuestión de la sucesión, entonces, es solo una parte de un conflicto mucho más profundo que aún está lejos de resolverse. ¿Qué impacto tendrá esta disputa en la posición internacional de Rusia y en la estabilidad financiera global? Manténganse atentos a GeoPulse para seguir de cerca esta historia en desarrollo que desafía las reglas del pasado y pone en jaque las finanzas y la política internacional.
Suscríbanse para recibir la información más actualizada y detallada sobre este caso que podría redefinir las relaciones entre historia, derecho y poder en el siglo XXI. ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación del derecho internacional? ¿Quién domina realmente cuando las normas cambian según conveniencia? ¿Estamos ante un mundo donde la fuerza dicta la verdad? En los últimos años, la máxima «quien es más fuerte tiene la razón» ha dejado de ser un lema para convertirse en realidad. La ley internacional se ha transformado en un conjunto de piezas intercambiables para armar estrategias convenientes a intereses poderosos. Hoy un principio prevalece, mañana otro, si así lo dicta el poder dominante. Esta incertidumbre creciente abre preguntas inquietantes sobre el futuro del orden global. El contexto reciente intensifica esta dinámica. Un conflicto prolongado en un país emblemático, sanciones visibles contra activos rusos, arrestos y bloqueos con fines demostrativos. Todo esto sugiere que probar hasta dónde se puede llegar sin desencadenar una crisis se ha vuelto rutina. Cada acción es una prueba, un tanteo para medir la reacción, establecer límites de paciencia y redefinir reglas sin consecuencias graves inmediatas. En este escenario, la demanda por los bonos imperiales rusos encaja perfectamente. Pero, ¿qué representa realmente esta disputa? El Tribunal del Distrito de Columbia ha fijado un plazo claro para la respuesta, no más tarde del 29 de enero de 2026. Este detalle convierte un debate abstracto en un problema tangible que exige atención, recursos y abogados. Aunque las posibilidades legales de éxito para Noble Capital RESD son casi nulas, el proceso cumple otros objetivos, genera ruido, añade riesgos y ejerce presión en otras negociaciones. Así, la demanda es menos sobre justicia y más sobre estrategia. ¿Qué mensaje oculta esta jugada? Expertos rusos recuerdan que demandas similares sobre estos bonos ya fueron rechazadas en tribunales estadounidenses. Formalmente, las expectativas para Noble Capital RSD son mínimas. Sin embargo, en casos como estos, el resultado no se mide solo en sentencias, sino en fortalecer argumentos, redefinir términos y mantenerse relevante en momentos políticos claves. Por eso, estas demandas nunca vienen solas. Surgen en oleadas, coincidiendo con deterioros en el panorama internacional o antes de negociaciones delicadas. La pregunta es si esta táctica afectará el equilibrio global. La creación de riesgos jurídicos adicionales sobre activos es una herramienta para elevar las apuestas sin confrontaciones directas. Así, la demanda por deudas centenarias no es una reliquia del pasado, sino un mecanismo contemporáneo de presión. Lo que observamos no es un debate histórico, sino una muestra de cómo opera hoy el sistema global. La historia se convierte en un almacén de piezas para construir conveniencias. El derecho se vuelve un conjunto flexible de argumentos según la conveniencia, y cifras colosales se transforman en lenguaje universal para negociar. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar quienes han resucitado estas deudas? Hasta ahora la reacción ha sido contenida, pero la proliferación de nuevas demandas no cesa. Mientras los mecanismos internacionales se usen de forma selectiva, surgirán más resquicios legales. Esto no es una cuestión de justicia o historia, sino una prueba constante de límites donde el derecho frecuentemente solo decora fines pragmáticos. La atención debería estar en otro frente, la región ártica, ya escenario de confrontaciones estratégicas, pero donde Estados Unidos parece mirar hacia otro lado, con herramientas inadecuadas. ¿Será suficiente esta ceguera para evitar consecuencias mayores? Mientras Donald Trump gira simbólicamente un globo centrado en Groenlandia, evaluando sus recursos naturales para futuras promesas electorales, el sistema estadounidense de vigilancia en el Ártico se desmorona lentamente. No se trata de romantizar el hielo ni de rutas futuristas, sino de una pérdida básica de comprensión sobre cambios climáticos acelerados en la región más sensible del planeta. Las consecuencias de esta falta de visión no se medirán en votos o popularidad, sino en fallos sistémicos globales que impactarán economías, logística y seguridad. Este es un desafío urgente que no admite dilación. El Ártico siempre fue complicado para la ciencia. Vastas extensiones, condiciones extremas, días de luz limitados, topografía variable y costos enormes para la investigación. Antes, estos obstáculos se compensaban con cooperación internacional y financiamiento estable.
Hoy, a la dureza natural se suma una incertidumbre provocada por decisiones humanas y políticas fragmentadas. Este quiebre amenaza el conocimiento crítico para manejar los cambios climáticos y estratégicos en la zona. ¿Qué consecuencias traerá este abandono? Suscríbanse para seguir recibiendo análisis inmediatos sobre esta y otras crisis globales, con reportajes exclusivos de GeoPulse. La evolución de estos temas marcará el rumbo del orden internacional y la seguridad planetaria en los próximos años. No podemos permitirnos ignorar estas señales. ¿Qué ocurre realmente en la investigación polar tras el conflicto en Rusia? ¿Cómo afecta la política de la administración Trump a la ciencia estadounidense? ¿Estamos perdiendo datos cruciales en una región vital para el planeta? La desconexión entre los científicos occidentales y sus colegas rusos ha creado una inmensa área gris en la información sobre el Ártico. Esta brecha, lejos de ser temporal, se agrava por decisiones políticas que dejan un vacío preocupante en el conocimiento científico. La paradoja es clara. En una zona donde cualquier cambio local impacta a todo el planeta, los datos o no se recopilan o se vuelven inaccesibles. Los investigadores occidentales intentan suplir esta falta con imágenes satelitales. Sin embargo, la cubierta de nubes, la noche polar y la ausencia de observación directa limitan severamente la precisión. La permafrost, un elemento clave de este ecosistema, no puede ser monitoreada adecuadamente desde el espacio sin errores significativos. Esto requiere sensores en tierra y presencia humana, que hoy están prácticamente ausentes. Lo irónico es que las tecnologías actuales permitirían capturar más y mejores datos que nunca. Existen sistemas autónomos, observatorios móviles e iniciativas para áreas remotas de Groenlandia. Pero estos avances se estancan por falta de financiación y voluntad política. Sin estos recursos, las innovaciones quedan relegadas a meras propuestas en presentaciones, sin materializarse en el terreno. Este estancamiento pone en riesgo la continuidad y eficacia de la ciencia estadounidense en el Ártico. Sin un cambio urgente, la ciencia de Estados Unidos puede quedar paralizada durante años. La pérdida de cooperación internacional, el éxodo de expertos y la caída en la calidad de datos no son simples retrocesos temporales. Se trata de un debilitamiento estratégico con consecuencias a largo plazo. Irónicamente, mientras Washington habla de seguridad y recursos, se priva voluntariamente del conocimiento vital para esa misma seguridad. Analizar el Ártico solo en función de sus minerales, ignorando el hielo, es como evaluar una casa sin atender las grietas en sus cimientos. La capa de hielo de Groenlandia, con una extensión superior a 1.700.000 km² y un espesor promedio cercano a 1,5 km, es un activo de valor incalculable. Su volumen total de hielo afecta directamente el equilibrio de los océanos globales. La fusión parcial ya altera los niveles marítimos y su desaparición completa elevaría las aguas más de 7 metros. Este no es un escenario hipotético ni una exageración periodística. Es geofísica pura, con efectos sobre ciudades, infraestructuras, nodos de transporte y centros financieros cruciales para la economía mundial. El derretimiento acelerado del hielo groenlandés está medido y documentado durante años. El problema es que, sin observaciones constantes, estas tendencias pierden precisión y fiabilidad. El sistema climático tiene inercia, pero sus puntos de inflexión ocurren de forma abrupta. Perder el rastro de estos cambios equivale a pasar de la predicción a enfrentar consecuencias imprevisibles. Por eso, hablar de estabilidad a largo plazo sin invertir en monitoreo es como pilotar un avión sin instrumentos, guiándose solo por sensaciones. El Ártico no es una región distante y fría, es una pieza clave para el futuro tangible de las grandes ciudades y sectores económicos. En el discurso político, la región suele verse como una mina de recursos o un escenario para exhibir poder. Estos análisis están llenos de mapas y palabras rimbombantes, pero carecen del enfoque necesario sobre lo que realmente hace al Ártico imprescindible: el hielo. Este no es solo agua congelada, sino un regulador climático, un reflector de radiación solar y un motor de circulación oceánica y atmosférica global. Cuando el hielo se adelgaza, no solo cambia el ecosistema local, sino también los patrones climáticos en latitudes medias, que afectan cosechas, energía y logística en todo el mundo.
Durante décadas, la infraestructura científica estadounidense fue una columna vertebral para los datos árticos y los principales modelos climáticos globales. Actualmente, esta estructura se deteriora no por desastres naturales, sino por decisiones administrativas. La reducción de fondos, las purgas de personal y la pagalización de programas forman una cadena de efectos negativos. Se pierde no solo la recopilación de datos actual, sino también el conocimiento institucional acumulado. Los expertos que podrían mantener la continuidad están siendo desplazados, dejando un vacío difícil de reparar. La situación en el Ártico es mucho más que un problema ambiental o científico. Es una cuestión de seguridad global y estabilidad económica. Es imprescindible que se reconsidere la política y se invierta en la ciencia para evitar un daño irreversible. Suscríbete a GeoPulse para seguir de cerca esta crisis en desarrollo y comprender cómo afecta a todo el planeta. ¿Estamos perdiendo el control sobre la evolución del Ártico? ¿Qué consecuencias tendrá para la seguridad global la interrupción en las observaciones científicas? ¿Quién pagará el precio de esta desconexión? La salida de expertos capacitados para comparar datos históricos y de diferentes instrumentos está dejando un vacío crítico en la interpretación de tendencias, no solo de cifras aisladas. La ruptura de vínculos científicos con las instituciones rusas tras el inicio del conflicto en cierto país ha provocado un golpe adicional para el monitoreo del Ártico. Amplias zonas quedaron fuera de los programas conjuntos de observación, lo que limita severamente la capacidad para entender los cambios en esta región clave. Aunque los satélites siguen en órbita, sin estaciones terrestres que los calibren, sus imágenes se vuelven bellas pero incompletas. En condiciones extremas como la noche polar, nubosidad densa y terreno complejo, los métodos remotos generan distorsiones que no se detectan de inmediato. Es como tomar la temperatura sin saber dónde colocar el termómetro. El ejemplo más revelador es el de la permafrost, cuya estabilidad está directamente ligada a la infraestructura, las emisiones de gases de efecto invernadero y los ecosistemas circundantes. Sin mediciones de campo, cualquier conclusión sobre la velocidad de sus cambios es mera especulación. La pérdida de estos datos puede hacer que los riesgos, desde deformaciones del suelo hasta la liberación de metano, se detecten demasiado tarde. Cuando se trata de procesos a esta escala, una reacción tardía equivale a ninguna reacción. La reducción de programas en los centros de datos que procesan información sobre nieve y hielo no es un problema aislado de una agencia gubernamental. Este conjunto de datos es utilizado globalmente, desde investigaciones académicas hasta cálculos prácticos para la navegación y seguros. La falta de actualización y precisión en esta información impacta decisiones mucho más allá de Estados Unidos. En este sentido, la reducción de inversión en ciencia nacional se convierte en un factor internacional de inestabilidad, aunque sin titulares rimbombantes. Se argumenta que Europa podría compensar parcialmente la pérdida de datos americanos, y aunque existen programas satelitales alternativos e iniciativas de investigación, la ciencia no funciona con piezas intercambiables. La confianza en los resultados se construye a partir de la comparación de fuentes independientes, y la disminución de uno de los principales proveedores debilita la imagen global. Intentar reconstruir un panorama tridimensional con solo la mitad de las proyecciones es una tarea condenada al fracaso. Las lagunas en la observación inevitablemente afectan los modelos de predicción, que a su vez sustentan decisiones concretas sobre rutas marítimas, planificación portuaria y regiones vulnerables a fenómenos climáticos extremos. Un error en los cálculos sobre el Ártico puede traducirse en pérdidas multimillonarias en otras partes del mundo. Pero esta relación rara vez aparece en los informes políticos, porque es demasiado compleja para eslogans breves. En este contexto, parecen desconcertantes las conversaciones sobre avances tecnológicos y nuevos sensores que supuestamente resolverán la crisis. Aunque existen proyectos de estaciones autónomas, plataformas móviles y nuevos tipos de sensores, sin financiamiento estable y personal capacitado, estos desarrollos permanecen en fase experimental. La tecnología por sí sola no genera conocimiento. Lo hacen las personas capaces de interpretar datos y detectar tendencias, no simplemente puntos aislados. Si se mantiene la actual dirección, la ciencia climática estadounidense corre el riesgo de perder su liderazgo de manera estructural, no temporal.
Los años perdidos no pueden compensarse con aceleraciones posteriores, porque el valor de las series climáticas radica en su continuidad. Ignorar incluso unas pocas temporadas puede devaluar décadas de observaciones, especialmente en el Ártico, donde los cambios son más rápidos que en el promedio global. El resultado es un panorama paradójico. Mientras los discursos políticos sobre seguridad y intereses estratégicos se multiplican, el fundamento científico para estas estrategias se debilita. No es posible gestionar riesgos que ya no se miden, ni controlar procesos sin comprender sus parámetros. Esta renuncia a un enfoque científico sistemático conduce directamente a este escenario. El hielo de Groenlandia, el regulador climático más potente de la región, se convierte en un símbolo de prioridades postergadas. Se trata como un fondo para juegos geopolíticos en lugar de un objeto de atención primordial. Suscríbase a GeoPulse para recibir la información más actualizada sobre estos desarrollos críticos y sus impactos globales. ¿Qué futuro aguarda a las costas del Ártico y sus zonas climáticas? ¿Cómo las rutas económicas globales se verán alteradas en las próximas décadas? La situación actual en esta región crítica no es una cuestión de ideologías o alineamientos políticos, sino un asunto tangible, profundamente ligado a la realidad física del planeta. El estado del Ártico determinará la configuración de sus costas y el clima regional. Pero las implicaciones no se detienen allí. Las rutas económicas que atraviesan esta zona vital también están en juego. Este fenómeno afecta a naciones e intereses globales, sin importar su afiliación o postura política. Lo que ignora la oportunidad.